Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Risa en medio del fuego. La estación orbital Kelvar Prime flotaba silenciosa sobre el planeta Baltar, un mundo neutral sin dueño, pero con un legado de sangre. Allí se realizaban los simulacros más duros de toda la galaxia, diseñados para formar a los futuros líderes de combate interespacial. Cada especie enviaba a sus mejores, soldados élite, estrategas psiónicos, incluso híbridos con mejoras biomecánicas. Y, ese año, entre ellos, se encontraba una cadete humana. Los informes previos eran vagos. Nombre, Lyra Kael. Edad estimada, 19 ciclos. Origen, Tierra. Clasificación médica, anómala. Nivel de agresividad, desconocido. Observaciones, sin incidentes, sin historial. Solo un código de advertencia, de Atworld tipo 4, acceso restringido. Los entrenadores no sabían qué esperar. Hasta que comenzó el simulacro. El campo de prueba era un corredor urbano recreado con precisión absoluta. Torres derrumbadas, fuego cruzado, puntos ciegos, minas térmicas activadas. Un entorno real. Las armas, letales. El riesgo, total. Los cadetes tomaron posiciones. Los Sarn, con su piel blindada, lideraron las entradas. Los Trox, con su capacidad de visión térmica, se posicionaron en los techos. Los Suyat, rápidos como relámpagos, se desplazaban entre sombras. Y entonces, ella entró. Una humana con cabello rojizo y pecas sobre el rostro. Sonreía. Sin casco. Sostenía su arma con una sola mano. Sus pasos eran relajados. Se reía mientras avanzaba. Los alienígenas la miraron, creyendo que algo fallaba en su entrenamiento. Que quizás había sufrido un colapso nervioso. Pero su pulso era normal. Su mirada, firme. Sus movimientos, demasiado seguros. Zona de fuego 3 activada. Anunció el sistema de comando. Los disparos comenzaron. Los cadetes se cubrían. Gritaban órdenes. Calculaban trayectorias. Lyra seguía caminando. Una bala rozó su brazo. Se rió más fuerte. Se agachó, rodó, y derribó a 3 enemigos virtuales con una precisión imposible. Luego, giró sobre sí misma, desarmó un dron automático, lo lanzó contra el suelo y le disparó mientras caía. Todo, riendo. Los observadores en la sala de control quedaron en silencio. ¿Qué hace?, preguntó uno de los comandantes Tulkar. No lo sé, dijo otro, conteniendo el aliento. Pero no es normal. El combate continuó. Los cadetes caían eliminados uno por uno. Los Sarn, con su armadura, fueron rodeados. Los Trox, cegados por las ondas de pulso, quedaron expuestos. Los Suyat huyeron tras detectar los niveles de adrenalina de Lyra, que no bajaban ni con daño recibido. Ella no buscaba cobertura. No pedía apoyo. No necesitaba estrategia. Solo cazaba. En la zona final del simulacro, un grupo de élite alienígena le tendió una emboscada. 9 contra 1. Rodeada. Armas listas. El protocolo exigía rendición. Lyra dejó su arma caer. Se rió. ¿Esto era lo peor que tenían? Y en ese instante, se lanzó hacia ellos. Con manos desnudas, arrancó el cañón del arma de uno, giró sobre otro, lo utilizó como escudo, lanzó el cuerpo y rompió la formación. Usó los escombros como proyectiles. Sus movimientos no eran entrenados. Eran instintivos. Cuando acabó, todos estaban en el suelo. Uno de ellos, con voz débil, susurró. ¿Qué eres? Lyra se inclinó y le susurró al oído. Humana. Y luego volvió a reír. En la sala de observación, nadie aplaudió. Nadie habló. Las pantallas mostraban sus signos vitales. Sin estrés. Sin alteración. Ritmo cardíaco en reposo. Los oficiales del consejo anotaron la clasificación. Nivel rojo. Letal. No replicable. Evaluación suspendida. Al día siguiente, mientras los demás cadetes se recuperaban, Lyra caminaba por los pasillos de la estación comiendo una fruta sintética como si nada hubiese ocurrido. Algunos se apartaban al verla. Otros evitaban su mirada. Un Trox, aún vendado,
le preguntó. ¿Por qué te reías? Ella lo miró, ladeó la cabeza, y respondió con voz suave. Porque si no me río, algo peor se despierta. Esa noche, el consejo decidió monitorearla en secreto. No sabían si era una amenaza o una oportunidad. Solo sabían una cosa. Ninguna otra especie se había reído en medio del fuego. Y ahora, todo el universo lo sabía. Lo que sangra, teme. Los pasillos de la estación Kelvar Prime no volvían a sonar igual desde el simulacro. Donde antes se escuchaban pasos seguros, ahora reinaba un silencio incómodo. Las especies más temidas de la galaxia evitaban mirar a los ojos a una cadete humana de apenas 19 ciclos. Ella caminaba sin prisa, con las manos en los bolsillos del uniforme y una sonrisa distraída en los labios. No parecía consciente de lo que había causado. O tal vez sí, y no le importaba. En el ala de análisis táctico, el Alto Consejo de Evaluación había convocado una sesión de emergencia. Entre los presentes estaban el comandante Thorbeck, estratega supremo de los Trox, la general Raleigh S.H. Nur, representante de la especie psiónica de Ted, y el Dr. Miraan, xenobiólogo del Consejo Central. El primer en hablar fue Thorbeck. Los humanos eran considerados inestables. Salvajes, pero predecibles. Esto no es un error evolutivo. Es una amenaza. Raleigh replicó con frialdad. Lo que vimos no es entrenamiento. Es instinto puro, pulido con algo más oscuro. No sangra como nosotros. No teme como nosotros. No actúa como nosotros. Miraan activó una proyección sobre la mesa de comando. Era el expediente de Lyra Kael. Pero la mayoría de los campos estaban bloqueados. Solicité acceso al núcleo genético de la cadete. Solo recibí un mensaje, clasificación restringida. De Atworld tipo 4, no autorizada su replicación. Thorbeck golpeó la mesa. ¿Nos ocultan algo? No lo sé. Pero lo que sí descubrí es esto, dijo Miraan, proyectando una imagen de su planeta natal, Terra 47, un mundo con gravedad 2 veces superior a la estándar, atmósfera inestable, megafauna depredadora y eventos climáticos letales cada semana. Ninguna especie debería sobrevivir ahí, susurró Raleigh. Exacto. Pero los humanos no solo sobreviven. Evolucionan. Mientras tanto, Lyra era conducida por 2 instructores hacia la cámara de evaluación psíquica. No mostró resistencia. Sonreía como siempre. En la sala la esperaba un examinador tetiano, maestro en lectura neural. Nadie había escapado de sus escaneos. Nadie. Por favor, siéntate, dijo el examinador con voz serena. También vas a preguntarme por qué me río. Replicó Lyra con una ceja levantada. El tetiano no respondió. Colocó sus dedos sobre las sienes de Lyra. Cerró los ojos. Entró. Lo que ocurrió después quedó grabado solo como una señal de error. El examinador colapsó. Sangre púrpura brotó de sus ojos. Murmuraba cosas sin sentido. Repetía una frase. Las sombras ríen, las sombras ríen. Lyra se levantó. Miró a los presentes y dijo. Tal vez no debió buscar en lugares que no entiende. Horas después, en el comedor de los cadetes, la tensión se podía cortar. Los grupos de cada especie ocupaban sus secciones como siempre. Pero la mesa del centro estaba vacía. Nadie se atrevía a sentarse allí. Lyra lo hizo. Pidió una bebida. La bebió con calma. Luego sacó una pequeña piedra de su bolsillo, rugosa y negra. La dejó sobre la mesa. Un Trox se acercó. Su nombre era Kelnrak, subcampeón de combate cuerpo a cuerpo. Quería restaurar el honor de su especie. Se sentó frente a ella. No eres invencible. Lyra lo miró sin hostilidad. Claro que no. Entonces, pelea conmigo. Aquí. Ahora. Ella levantó la piedra y la lanzó hacia su palma. ¿Quieres morir por ego? Quiero demostrar que lo que sangra, también puede temer. Lyra sonrió por primera vez sin risa. Una sonrisa seca. Vacía. Lo que sangra, teme. Pero lo que ya sangró todo lo que podía, deja de temer. El Trox se lanzó. Rápido. Brutal. Pero no lo suficientemente rápido. Cuando su brazo descendía, ella ya estaba tras él. Le torció el cuerpo, lo desarmó y lo dejó en el suelo. No le rompió nada.
No le gritó. Solo le susurró. Tienes razón. Sangro. Pero no hoy. En la torre de vigilancia, los oficiales veían las grabaciones una y otra vez. No utiliza fuerza bruta. No se anticipa. Se adapta. ¿Es una evolución o un experimento? ¿Y si la humanidad no se extinguió, sino que se ocultó para perfeccionarse? Mirahan habló. No estamos ante una soldado. Estamos ante un reflejo de lo que pasa cuando el entorno exige demasiado, y el alma sobrevive. Esa noche, Lyra se sentó en el borde del hangar 7, observando el vacío estelar. Una cadete Suyat se acercó. No hablaban el mismo idioma. Pero la Suyat se sentó a su lado. Las dos observaron las estrellas. ¿Por qué tú? Preguntó, casi como un suspiro. Lyra respondió sin mirar. Porque ustedes entrenan para sobrevivir. Nosotros nacemos sabiendo que estamos muriendo. La lección del cazador. El Consejo de Evaluación había llegado a un consenso silencioso. La cadete humana debía ser llevada al límite. Si Lyra Kael representaba un peligro, mejor descubrirlo antes de que se convirtiera en leyenda. Activaron el protocolo Hades. Una prueba diseñada para simular un escenario de supervivencia real con variables incontrolables, pensada originalmente para evaluar unidades veteranas de combate. Lyra fue notificada sin ceremonia. Sin explicación. Ve al módulo 37. Solo eso. Ella asintió. No preguntó. No mostró curiosidad. Solo caminó. El módulo 37 estaba sellado. Aislado del resto de la estación. Era una cápsula atmosférica autónoma, capaz de simular cualquier ambiente conocido. Ese día, el entorno elegido fue el Dras 4, planeta clase hostil, conocido por sus tormentas ácidas y su megafauna depredadora. En el centro del entorno virtual fue liberada una criatura Apex, un Vegar. 2,5 metros de músculo y placas óseas. Olfato térmico. Garras capaces de perforar aleaciones tácticas. Entrenado para matar cualquier cosa que se moviera. A Lyra le fue entregado un pequeño cuchillo. Nada más. Desde la sala de observación, los altos mandos observaban con atención. Thorbeck, Raleigh y Mirahan estaban presentes. También los cadetes más destacados. Todos esperaban ver el fin de la humana. Lyra se internó en la selva ácida sin dudar. Caminó durante 3 horas sin detenerse. No buscó refugio. No se escondió. Sus sentidos, agudos, la mantenían alerta. Y entonces, se detuvo. Ahora sí, susurró. El Vegar rugió desde las sombras y se abalanzó. Lyra no retrocedió. Esperó el instante exacto. Se agachó, giró sobre sí misma y se lanzó al costado de la bestia. El cuchillo no era suficiente para matarla, pero no lo usó para eso. Lo usó para cegarla. La criatura aulló. Intentó huir. Lyra la persiguió. Durante 2 horas, la cazó. No por impulso. No por supervivencia. Por control. La derribó. Se subió sobre su lomo. Y con una soga improvisada con sus propias vendas, le ató el hocico y las patas. No la mató. Se sentó frente a la criatura y esperó. En la sala de observación, nadie hablaba. Mirahan fue el primero en romper el silencio. No era un duelo. Era una lección. Se abrieron los compuertas del módulo. Lyra salió caminando. Arrastraba al Vegar dormido tras ella. Lo dejó en la entrada del hangar y se sacudió el polvo de los hombros. Thorbeck la detuvo. ¿Por qué no lo mataste? Ella lo miró fijamente. Porque matar es fácil. Enseñar es más difícil. ¿A quién querías enseñar? A ustedes. Esa noche, los registros del simulacro fueron compartidos con los comandantes de otras estaciones. Lo que vieron provocó debates, rechazos, y en algunos casos, miedo. Una cadete de un mundo hostil había dominado a una criatura que 10 generaciones de soldados apenas podían contener. Y lo había hecho sin odio. Sin furia. Solo con conocimiento. En el comedor, Lyra volvió a ocupar su mesa. Nadie se le acercó. Pero alguien dejó una bandeja frente a ella. Un gesto. Un reconocimiento. Era Kelnrag, el Trox que antes la había desafiado. Lyra levantó la mirada. Él no dijo nada.
Se sentó frente a ella y comió en silencio. Después de unos minutos, Kelnrag habló sin mirarla. ¿Cómo sabías que no te mataría? No lo sabía. Entonces, ¿por qué no tuviste miedo? Ella tragó un bocado y respondió. Porque aprendí que el miedo es útil, pero solo si no te paraliza. ¿Y si te paraliza? Entonces lo usas. Como trampa. Como cebo. Como excusa para seguir adelante. El miedo es parte de la presa. Yo prefiero ser la cazadora. En la torre de comunicaciones, el doctor Mirahan escribió una nota confidencial. La humanidad ha cambiado. Ya no es solo adaptable. Es instructiva. No busca dominar. Enseña. Pero lo hace con violencia elegante, precisa. Si no aprendemos a entenderla, no podremos sobrevivir cuando decidan dejar de enseñarnos. En el hangar 12, un nuevo protocolo fue cargado en secreto. Nombre clave, LYRA. Clase, no clasificable. Nivel de amenaza, variable. Recomendación, no enfrentar directamente. El rugido bajo la piel. Los altos mandos de la estación Kelvar Prime solicitaron un análisis completo de la fisiología de la cadete humana. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que lo que habían visto no era simplemente entrenamiento. Había algo más. El doctor Mirahan fue el único voluntario para examinarla. Lyra accedió sin dudar. En la sala médica principal, la joven se sentó en la camilla con total naturalidad. Se quitó el uniforme superior sin vergüenza ni provocación. Su cuerpo era delgado, marcado por cicatrices pequeñas, simétricas. Los sensores comenzaron a trabajar. ¿Dolor?, preguntó Mirahan. El dolor enseña. Así que no. Aprendí lo suficiente, respondió ella con voz calma. Los datos comenzaron a aparecer en las pantallas. Masa ósea, 178% por encima del estándar humano. Reflejos musculares, 6 veces más rápidos que la media. Sistema inmunológico, regenerativo. Capacidad pulmonar, nivel clase 2 en ambientes tóxicos. Pulso, estable, incluso durante picos de cortisol. Mirahan entrecerró los ojos. Luego activó el escáner de resonancia celular. Lo que vio, no tenía registro. Tus fibras musculares no son lineales. Están entrelazadas en capas multidireccionales. ¿Es una modificación genética? Lyra negó con la cabeza. No. Es evolución. Adaptación a mi mundo. Allá, si sangras, debes seguir corriendo. Si gritas, te encuentran. Si caes, no te levantas. Mirahan tragó saliva. ¿Y cuántos de ustedes sobreviven? 1 de cada 30 niños llega a la edad adulta. Pero los que llegamos, ya no somos como los demás. Ese mismo día, el Consejo de Comando recibió una alerta de emergencia. Una colonia minera en el planeta Surnex 3 había colapsado tras una tormenta subterránea. Había heridos, atrapados, y un ecosistema en descomposición. Se ordenó una misión de rescate inmediata. Kelvar Prime debía enviar una unidad mixta de cadetes como prueba de campo real. Contra todo protocolo, Lyra fue asignada al equipo de intervención. El transporte descendió sobre la superficie agrietada de Surnex 3. El aire estaba contaminado, y la gravedad fluctuaba por la actividad tectónica. Los Trox se quejaron del calor. Los Suyat sudaban por la toxicidad. Los Sarn reforzaban sus filtros. Lyra no se inmutó. Avancemos. Si hay vida, está en riesgo. El capitán de la misión, un diplomático Gareth, ordenó retirada tras la primera sacudida del terreno. Las lecturas indicaban un colapso inminente. Pero Lyra ya se había lanzado por una grieta. No hay señal de retorno. Gritaron desde la superficie. Ella respondió por el comunicador. No vine a ver morir a nadie. Durante 40 minutos, Lyra se internó en túneles inestables, arrastrando escombros con las manos, rompiendo estructuras con los pies. Encontró a 3 trabajadores alienígenas atrapados. Uno tenía el torso perforado. Otro apenas respiraba. Los levantó, uno por uno, con una fuerza imposible para su tamaño. Les habló con tono firme. No había consuelo. Solo órdenes. Les enseñó a moverse aunque doliera. Les enseñó a no morir. Cuando emergieron, todos los observadores guardaron silencio.
Al día siguiente, los sobrevivientes se negaron a dar entrevistas. Solo dijeron una frase. Nos salvó, el rugido bajo la piel. En la estación, Lyra fue convocada de inmediato. Los instructores exigieron explicaciones. ¿Por qué desobedeciste? Ella los miró a todos. Porque ustedes entrenan para respetar reglas. Yo entrené para escuchar lo que late en la tierra. Y la tierra decía, alguien vive aún. Esa noche, los datos de su escáner neurológico fueron filtrados en los archivos del Consejo. En su cerebro, se habían detectado patrones eléctricos desconocidos. No correspondían a emociones humanas estándar. Eran más antiguos, más primitivos, más concentrados. Un investigador escribió una conclusión. No siente el peligro. Lo huele. Lo caza. Lo domina. No sobrevive. Se impone. Y lo más aterrador, es que aún está aprendiendo. En el comedor, Lyra comía sola. De nuevo. Un nuevo cadete se sentó frente a ella. Nervioso. Apenas podía mantenerle la mirada. ¿Tú, sientes algo? Después de todo esto. Lyra lo miró fijamente y respondió. Claro que siento. Pausó. Siento cuando ustedes comienzan a tener miedo. Por eso reímos. La estación Kelvar Prime llevaba semanas intentando comprender qué era exactamente Lyra Kael. Habían observado su cuerpo. Analizado su mente. Presenciado su dominio sobre situaciones imposibles. Pero había algo que ningún informe, por más detallado que fuera, podía explicar. La risa. Risa durante el combate. Risa al ver sangre. Risa al ser herida. Risa al ganar. No era burla. No era alegría. Y, sin embargo, se repetía en cada escenario. La risa era una constante. Una alarma sin traducción. El Consejo de Evaluación decidió someter a Lyra a una entrevista psíquica profunda. Esta vez no con un lector, sino con una esfera de reflejo neural, un artefacto que reproducía los pensamientos inconscientes de un sujeto en imágenes mentales visibles. Lyra aceptó sin resistencia. Entró sola a la cámara. Se sentó en el centro. Cerró los ojos. La esfera flotó a su alrededor. Silencio. Y entonces, comenzó la proyección. Primero apareció una imagen, una niña pequeña, de pie frente al cadáver de algo enorme, algo sin nombre, cubierto de espinas. La criatura aún palpitaba. La niña tenía una piedra en la mano y el rostro sucio. Reía. La imagen cambió. Una cabaña derrumbada. Cuerpos. Ruinas. Nieve. La misma niña, ahora más grande, caminaba entre los restos. No lloraba. Solo reía, mientras sus pasos dejaban huellas sobre huesos rotos. Otra imagen. Un grupo de adolescentes, entrenando cuerpo a cuerpo en una zona volcánica. Uno cae mal. Muere. Los demás callan. Lyra lo mira, toma su lugar, y ataca al siguiente. Ríe mientras lo hace. Desde la sala de observación, los altos mandos no comprendían lo que veían. Los patrones de dolor, de pérdida, de trauma, no generaban en Lyra ni lágrimas ni ira. Solo risa. ¿Está rota?, preguntó un oficial Suyat. No, dijo Mihran, serio. Está moldeada. La proyección final fue distinta. Mostraba a Lyra en silencio, frente a un espejo. Sin cicatrices. Sin sonrisa. Y entonces, una figura apareció detrás, ella misma, cubierta de sangre, con los ojos enrojecidos y una sonrisa ancha. La Lyra del espejo intentó hablar, pero no tenía boca. Solo risa. Cuando salió de la cámara, todos la miraban. Nadie habló. Ella se encogió de hombros. Querían saber por qué me río. El comandante Zorbeck dio un paso adelante. Sí. Habla. Lyra suspiró. Porque cuando era niña, la única vez que lloré, algo me encontró. Algo que olió mis lágrimas y me persiguió durante 3 días. Mi madre me enseñó que reír confunde a los depredadores. Que si ríes mientras sangras, ellos dudan. Y si dudan, sobrevives. Hizo una pausa. Así que nunca más lloré. Desde entonces, cada vez que siento miedo, río. Cada vez que algo me duele, río. Porque si dejo de reír,
Entonces sí despierta lo que llevo dentro. En el comedor, los demás cadetes la veían diferente. No como una anomalía, sino como una advertencia viviente. Durante los días siguientes, las grabaciones de sus misiones, su enfrentamiento con el Vegar, su rescate en Surnex 3, y su comportamiento en la cámara neural, fueron distribuidas a otras academias. Una pregunta comenzó a circular en voz baja. ¿Qué harías si en tu escuadra hay un humano, y se empieza a reír? Un Trox joven fue asignado temporalmente a aquel bar Prime. En su primer día, vio a Lyra cruzar el hangar, riendo por algo que nadie más entendía. Se acercó a un veterano y preguntó: ¿de qué se ríe? El otro respondió: de ti, probablemente. O de algo que va a matar. O de un recuerdo de cuando aprendió a no morir. Esa noche, Lyra escribió una sola frase en su diario táctico. No reímos porque seamos fuertes. Reímos porque si no lo hacemos, se rompe lo que nos queda de humanos. El día que el miedo cambió de dueño. La estación Kelvar Prime se preparaba para el evento más importante del ciclo, el simulacro interestelar final, una demostración real ante los observadores del Consejo Galáctico y las academias militares de más de 50 sistemas estelares. El objetivo: demostrar la preparación de los cadetes en una operación táctica realista de rescate y combate en zona hostil. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que no habría simulacro. Ese día, el miedo cambiaría de dueño. La alarma no sonó como de costumbre. No hubo tono de entrenamiento. La vibración fue distinta. Más profunda. El protocolo automático designó el evento como nivel de amenaza Omega. Una flota no identificada cruzó la frontera de defensa de Kelvar Prime. No respondió transmisiones. No siguió trayectorias diplomáticas. Atacó sin previo aviso. En menos de 5 minutos, las comunicaciones cayeron. Las torretas de defensa fueron silenciadas. Los sistemas de seguridad se apagaron. Un pulso de energía barrió todos los sistemas como si alguien supiera exactamente dónde golpear. La estación quedó ciega. Y entonces, abordaron. Piratas de élite. Soldados, mercenarios, especies sin bandera. Entraron por los túneles principales. Tomaron los hangares. Desactivaron los escudos. No venían a negociar. Venían a cazar. Los cadetes fueron acorralados. Algunos se rindieron. Otros intentaron resistir, pero cayeron rápidamente. En la sala de control, el consejo intentaba evacuar. Pero ya no había salida. Y Lyra no estaba. Un grupo de piratas avanzaba por el pasillo norte cuando escucharon algo. Risa. No una risa colectiva. No una burla. Una sola. Aguda. Humana. Al girar la esquina, vieron a una figura de pie, sin arma visible, con el uniforme medio quemado, la mirada fija, y los labios curvados en esa expresión imposible de traducir. Era Lyra Kael. Uno de los invasores levantó su arma. Cae al suelo. Lyra se rió más fuerte. ¿Esto es todo? Dispararon. Pero ella ya no estaba ahí. Los registros posteriores mostrarían algo inusual. 10 piratas armados. 12 segundos de combate. Todos neutralizados. Con las manos desnudas. En menos de una hora, Lyra atravesó 3 sectores ocupados. Recuperó el control de 2 consolas principales. Reprogramó el campo magnético del anillo inferior y redirigió la presión atmosférica para expulsar a un escuadrón entero por la esclusa exterior. No pedía órdenes. No esperaba instrucciones. Solo cazaba. Los que la veían pasar, no sabían si gritar o seguirla. Y muchos, por primera vez, la siguieron. En el centro de comando, Thorbek intentaba activar el sistema de evacuación. Mirahan murmuraba datos sin sentido. Raleigh no podía mover los dedos de puro shock. La estación estaba colapsando. Y entonces, la puerta se abrió. Lyra entró. ¿Quién queda con vida? Nadie respondió. Ella se acercó al panel, insertó un código nunca registrado y levantó todos los bloqueos manuales. ¿Cómo sabes esos accesos?, preguntó Mirahan. No son códigos. Son patrones. Escuché cómo se cierran. Aprendí a abrirlos. Raleigh la miró como si viera un fantasma. ¿Qué eres? Lyra alzó la vista. Y por primera vez,
No sonrió. Soy lo que sucede cuando se entrenan generaciones enteras sin esperar sobrevivientes. Recuperó el control de la estación. Encendió los protocolos olvidados. Activó las defensas ocultas. Redirigió la energía desde el núcleo hacia los corredores invadidos. El enemigo nunca supo que los mató. Solo escucharon pasos. Y luego, risa. Horas después, la flota del Consejo llegó. La estación seguía de pie. Pero ya no era la misma. Los observadores caminaron por los pasillos aún marcados por el combate. Vieron los cuerpos de los invasores. Las puertas quebradas. Las grietas en los muros. Y en medio del hangar central, sentada sobre una caja de municiones, estaba Lyra. Bebía agua. Reía suavemente. Un comandante de la flota se le acercó. ¿Quién ordenó la defensa? Ella lo miró. Nadie. Pero alguien tenía que hacerlo. ¿Con qué autorización? Lyra se levantó. Con la única que importa. La del instinto. Ese día, el Consejo emitió un comunicado urgente. La humanidad no debe ser subestimada. La cadete Lyra Cael no será más evaluada como individuo, sino como fenómeno. Porque si vuelve a reír, el miedo cambiará de dueño otra vez. Esa noche, en el archivo de inteligencia clase roja, alguien escribió una línea final. Ella se rió, y el universo tembló.